Bien, parto con mi presentación que le he titulado La Nube, o En la Nube. Y no significa estar viviendo en la nube, en las nubes, poco aterrizado, sino que fue una experiencia que me ocurrió este año y que encontré interesante poder compartirla. Me atrevería a decir, en mayo de este año, estaba durmiendo en mi pieza, en mi cama, mi señora al lado, y de repente despierto, tipo 4 de la mañana, y tengo una sensación, miro hacia el techo, y tengo una sensación que me voy hacia el lado de manera abrupta, como cayéndome. Nunca antes había experimentado algo así, entonces me sujeté en la cama, así como preocupado, y sentía internamente como el chorrente de sangre, ese por dentro. ¿Ah? Al día siguiente, o ese mismo día, porque eran las 4 de la mañana, ese mismo día tenía una agenda completísima, y en ese minuto supe que ya ese día había perdido, había abortado. No me pude incorporar, no me pude levantar, me relajé, me quedé ahí y dije, ok, voy a dormir esta tarde en la mañana, pensando que era cansancio. Despierto como a las 12, o sea, antes llamé a mi secretaria, le mandé un mail a mi secretaria que me suspendiera todas las reuniones, desperté como a las 12 y estaba en las mismas condiciones. Cuento corto, terminé durante 2 semanas en exámenes médicos, viendo cosas del oído medio, de los otolitos, y no se me pasaba este mareo. ¿Ah? Y lo que sí me di cuenta es que en ese minuto yo estaba en una situación de crisis. Tenía una serie de situaciones, acontecimientos que tenían que ver con un cambio de oficina que estábamos haciendo en ese minuto. Estábamos con problemas de flujo de caja, estábamos con problemas, tenía problemas familiares con algunos de mis hijos. Estaba con temas de trabajo, ¿ah? Estaba con este tema médico. Y yo realmente me sentía en una situación de crisis. ¿Ah? Y mi interpretación, y lo pongo un poco de manera metafórica, era así. Mi interpretación es que tenía todos los problemas y todas las relaciones aquí, alrededor mío, y me generaban un nivel de agobio tremendo, un nivel de cansancio, de estrés. ¿Ah? Entonces, bueno, hice esa toma de conciencia y poco a poco, que esto duró un par de semanas, poco a poco, cuando lograba centrarme, me daba cuenta que bajaba mi nivel de desequilibrio, porque yo andaba físicamente desequilibrado. ¿Ah? No podía manejar, porque el auto se me iba para un lado, tenía la sensación de que me caía. Pero me daba cuenta que cuando me centraba, entraba en equilibrio, y en equilibrio físico. Y eso fue como una toma de conciencia, porque en un minuto, en medio de esto, estaba muy complicado en términos del equilibrio, ¿okay? Dije, respiré profundo, ¿okay? Entro en centramiento y noté que este desequilibrio físico se estabilizaba. Entonces, como no me funcionaron las pastillas que me dieron, los exámenes, no me funcionaron tampoco, me hicieron un procedimiento que me daban vuelta para arriba y para abajo, tampoco funcionó, pero sí me funcionaba el centramiento, empecé a practicar el centramiento. ¿Ah? Entonces, durante unos días, cada vez que tenía esta sensación, yo me centraba, ¿ah? Y conscientemente. ¿Qué hacía para centrarme? Principalmente respiraba profundo, tomaba contacto con un espacio interno mío de tranquilidad, de paz. ¿Ah? Buscaba el equilibrio físico. Eso en PNL se llama tal vez la inteligencia somática. Entraba en alineamiento conmigo mismo y así lograba como mantener la calma y volver al equilibrio físico. Es curioso porque lo que más me afectaba en todo este periodo era el equilibrio físico. O sea, se me manifestaba en el cuerpo
en donde yo me iba para el lado tenía la sensación de que me caía. Entonces como que jugué, permanentemente estaba en ese juego, ¿ah? de cómo poder mantener el equilibrio físico. Bueno, y noté que a través del centramiento lo lograba. A esa altura los problemas ya en esta representación ya no la tenía así, sino que estaban un poco más lejos. Y sí me di cuenta que antes de este episodio yo era como que pisaba tierra firme. Y cuando hacía la experiencia de centramiento era en tierra firme. Y cuando de repente lo enseñaba y lo practicábamos en alguno de los cursos, el centramiento era en tierra firme. Pero en este minuto, en este proceso, no me servía la tierra firme. Necesitaba, ¿por qué no me servía la tierra firme? Porque todo a mi alrededor sentía que se me estaba moviendo. Entonces, era como que esa representación no cabía en lo que me estaba ocurriendo en el contexto, con la representación de contexto. Entonces empecé, como poco a poco, a idear y de repente visualicé una nube. Y por eso le pongo la nube. Y fue como la sensación de ver la nube y subirme a la nube. ¿Y qué es lo que ocurría en esta nube? Era que yo mantenía el equilibrio, pero de esta manera. Y la nube se mueve. La nube no está fija. Pero lo que me permitía era que yo seguía centrado en la nube. Si bien me estaba moviendo, estaba centrado y estaba equilibrado. Y lo que pasó fue que empecé a poner todos mis problemas, todas las cosas que me agobiaban, todas las situaciones en la nube. Y era como una nube así, mullida, así redondita. ¿Eh? Entonces ponía el problema del trabajo, el problema de relaciones, el problema de las platas, ¿eh? El problema, tenía un problema grande con un cliente en ese minuto, problema con los sindicatos, con otro cliente. ¿Eh? Bueno, y conformé una nube lo suficientemente grande que me permitió soportar y tener todo esto, colocar ahí todas estas situaciones, problemas. Situaciones, problemas para mí en ese minuto. Y ahí yo me atrevería a decir que este tema del desequilibrio físico desapareció. Fue como, se me olvidó a esa altura del partido, después todo debe haber sido un mes todo este proceso, desapareció y bueno, yo empecé a transitar con esta nube y empecé a tomar estas situaciones a medida que yo me sentía cómodo para poder abordarla. Tenía ahí un tema en la relación de uno de mis hijos, entonces era como que, lo pongo como ejemplo, esa relación existía el conflicto, existía el problema, pero yo era capaz de tomarla a través de o un llamado telefónico o juntarme con él o con ella, ¿no es cierto?, juntarme y después la volví a dejar ahí. Y lo bonito de esto era que en la nube se contenía, no se iba. La situación no desaparecía. Y no me agobiaba. Yo me sentía como sobre la nube, ¿eh? En movimiento y de manera muy cómoda. Esto lo estaba haciendo yo absolutamente en forma inconsciente. Esto que les estoy relatando es la toma de conciencia que hago posterior. Un día estábamos en la casa comiendo, un día en la noche, un día miércoles, un día cualquiera, comiendo en la noche, y una de mis hijas, que estaba en la universidad, tiene un exabrupto, tiene una situación de crisis, llorando, y dice, ya no soporto más las clases, las profesoras, aquí en la casa, los posibles cambios de casa, tus problemas en el trabajo. Y yo me di cuenta que lo que a ella le estaba pasando era lo mismo que me había pasado a mí. Y que su estrategia estaba todavía aquí en la situación de crisis. Y que mi estrategia era que esos problemas los tenía en la nube. Y ahí yo hice la toma de conciencia y dije, qué curioso lo que me ha pasado, cómo he enfrentado la estrategia que he utilizado, que fue como bastante natural, ¿eh? Fue como apareciendo de manera bastante natural. Qué curioso la estrategia que está ocupando ella y la estrategia que estoy ocupando yo. Eso me permitió
entrar un poquito más en lo que yo estaba haciendo, poder leer mi proceso, poder leer las consecuencias de esta estrategia, y la empecé a aplicar, la seguí aplicando en mí y la empecé a aplicar en los coaching. Yo hago coaching a gente de empresa principalmente, pero también hago coaching de vida. Y a los clientes le empecé a enseñar el proceso, esta estrategia. Y empezó a dar resultados. Entonces, bueno, eso era lo que en el fondo quería compartir. Encuentro que a mí me ha dado resultados y a la gente que se la ha planteado, se la ha presentado y se la he ofrecido, le ha dado resultados. De cómo pasar en una situación de crisis personal, con toda la representación que uno está agobiado, a poder subirte a tu nube y poder ahí depositar los problemas. Me da la impresión también que estamos viviendo en un periodo de tiempo en que los problemas y las situaciones de agobio, la sensación que tengo es como que explotan de repente, son como pop-ups, que uno va caminando y sin previo aviso, saltan. Y como que estamos tremendamente demandados de repente. Y que no sabemos cómo manejar esta situación. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad, veíamos cómo enfrentar el futuro, cómo manejar los cambios, cómo poder planificar el futuro. Mi impresión es que hoy día, en la situación de cómo saltan los problemas, eso es tremendamente difícil. Y también creo que estamos como en un umbral de empezar a crear estrategias para poder enfrentar esas situaciones. Entonces aquí yo creo que encontré en lo personal una estrategia que era la que quería compartir. Si lo ponemos como en resumen, ¿cuáles son los pasos de esta estrategia? Primero, identificar la situación problema en la crisis, es darse cuenta que uno está en eso, darse cuenta que uno está con un montón de problemas que te agobian, que te hacen pasar malas noches, que te tienen con el estómago apretado el día entero, que tu ritmo y tu velocidad ha cambiado. Entonces, primero es como identificar esa situación. Segundo es aplique centramiento. Aplique centramiento en su vida, y eso es tomarte el tiempo, respira profundo, céntrate, toma contacto contigo. Y ese solo hecho te va a ayudar. Tercero, imagínate la nube. Imagínate tu nube. Del tamaño, de las proporciones, de la densidad, que para ti sean cómodas. Pon los colores que tú quieras, la textura que para ti te sea útil. Después ese paso bonito es subirte a la nube y sentirla. Y es como imaginariamente, y yo lo hice, imaginariamente es como que te subes a la nube y la sientes. Y es como jugar en el equilibrio. Jugar en el equilibrio. Desde la PNL, si hacemos en la toma de conciencia, hacemos un doble clic ahí, lo que estamos haciendo, estamos trabajando con la inteligencia somática, ¿no es cierto?, con la inteligencia de campo, a través de la nube, y la inteligencia cognitiva. Están las tres inteligencias presentes. La inteligencia cognitiva, en el fondo, significa acepta y transforma. Acepta los problemas, ¿no es cierto?, y ve la forma de transformarlos. La inteligencia somática tiene que ver con el centramiento, con estar alineado, con sentir tus emociones y tu cuerpo. Y la inteligencia de campo es la generación de la nube. Entonces es como, también es como bien particular, porque aquí se ponen en juego las tres inteligencias. Y como de una manera armoniosa, de una manera lúdica. Entonces subirse y sentir la nube, eso a mí me ayudó y lo pasé bien. Era como surfear, claro. Después coloqué todas las situaciones en la nube. Empecé a colocar las situaciones en la nube y en la distancia que era la adecuada para mí en ese minuto. Entonces ponías algunos problemas más lejos y otros problemas más cerca. Y también los ponía con distintos tamaños, por ejemplo. Sí veía todas las situaciones.
Veía a las personas, veía las situaciones, veía a los clientes, veía los proyectos, veía la escasez de plata en ese minuto también. Tenía todo a mi alrededor. Bueno, y después empecé a tomarlas de a una cuando lo estimaba pertinente. Pertinente para la situación y pertinente para mí. Y les diría que eso me ha permitido abordar las situaciones de manera bastante exitosa, porque las he podido abordar como con más calma, con inteligencia, sin sentir la presión, el agobio. Y hay algunas que de repente no las tomo, no es suficiente que se solucionen ni las vuelvo a dejar ahí, en la nube. Y es como que en la nube me acompañan, pero no me pesan. Eso les quería compartir. Por lo menos a mí me ha dado resultado y espero que a ustedes también. Gracias.